3. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a hacer la exposición de nuestro proyecto final de matemática aplicada. El tema principal es métodos de soluciones numéricas a sistemas de ecuaciones. El primer método del cual vamos a tratar es el método de bisección. Este trata en encontrar las raíces entre dos intervalos buscando un valor medio que el cual será la raíz. Bueno, entonces el código consiste primero, se calcula el punto medio en el intervalo AB y se evalúa la función en el punto calculado. Después, en caso de que sea negativo, como no puede ser raíz negativa, verificamos si fm tiene signo opuesto con la función reemplazado con el valor del intervalo a o con la función reemplazada con el intervalo b. Y después se redefine el intervalo AB como AM o MB según se haya determinado en cualquiera de los dos intervalos. Con este nuevo intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño hasta alcanzar la precisión deseada. Y eso es lo que hace el código. Primero te pide que entres la función, que expreses la función en un string. Después le metes el primer intervalo que sería el a. Después entras el segundo intervalo b como string. Después el contador es el que es las iteraciones que tú desees. Como anteriormente expliqué, es la precisión que se alcanza. Entonces, entre más iteraciones, más impreciso va a ser el programa. Después entra un bucle donde va a sacar el promedio y va a reemplazar este promedio en la función y va a hacer las preguntas que si va a reemplazar este valor de media en la función y va a hacer las preguntas si f de a por c es menor a 0 o b va a ser igual a c o en otro caso a va a ser igual a c. Y eso sería el programa de la bisección. Ya. El segundo método del que vamos a hablar es el método de Newton-Raphson. Este método consiste en que una función que es continua en un intervalo AB, vamos a encontrar la raíz de la función. El intervalo AB se define según conveniencia de la persona que esté ejecutando o esté realizando este método. Generalmente se lo hace evaluando la función con una tabla de valores y viendo en qué valor se convierte la función de negativo a positivo, y ese es el valor que obtenemos. La fórmula que utilizamos para ejecutar este programa, o bueno, este método, es Cn más 1 es igual a Cn más la función sobre su derivada, que Cn más 1 sería la siguiente iteración y Cn la anterior. Ahora vamos a pasar a explicar el código. En esta parte ingresamos la función, la tolerancia, que vendría a ser el error que queremos que tenga máximo nuestro código, x1, que va a ser el valor inicial que va a tener la fórmula ya dicha anteriormente. Debido a que en MATLAB, que es el programa que estamos haciendo el código, ingresa toda información como strings en el interfaz gráfica, tenemos que aquí cambiarle lo ingresado a numérico. Después tenemos esta función simsx, que lo que hace es, ya que nosotros ingresamos una función en función de x, lo que hace este código es simplemente no tomar en cuenta la x para que no exista ningún error, el cual porque vamos en el futuro a reemplazar x con valores reales y no se va a quedar solo como una variable. Como dije antes, necesitamos la derivada de la función. Esa es la parte que hacemos de aquí. Necesitamos usar inline debido a que la función como tal en interfaz gráfica no la podemos derivar directamente. Lo que nos debe hacer inline es cambiar el string a una función que es numérica para que MATLAB pueda operarlo. Después de haber sacado la derivada, tenemos que el valor inicial es 0, porque es la primera iteración que es 0 desde siempre. En F1, que es otra variable, sustituimos la función ingresada por este valor. Y en la derivada reemplaza el mismo valor. Lo que hacemos en este bucle es que mientras el error absoluto que se calcula aquí abajo sea mayor o igual a la tolerancia, va a seguir ejecutando nuestro código. Y aquí vemos la fórmula que se dijo.
Cn, que en este caso es fx más 1, va a ser igual a fx de f de n más la función de su derivado. Y aquí lo que hacemos es imprimir el número de iteraciones que se hizo, la función, o bueno, la raíz de la función y el error. Yo voy a explicar sobre el método de punto fijo. Este método consiste en despejar una función, despejar la x en todo lo que se pueda para obtener una nueva función. Para seguir con el proceso se da un valor inicial que por lo común es 1. Este valor se lo reemplaza en la función y se obtiene un valor aproximado. Para seguir aumentando la aproximación a la raíz, se sigue evaluando con el valor calculado. Para sacar el error se utiliza la fórmula siguiente. En el numerador se divide dos valores. En el numerador se encuentra el valor calculado menos el valor anterior, y en el denominador se encuentra el valor calculado, y esto se lo multiplica por 100 para encontrar el error en porcentaje. El código que se trabajó se lo procesó en entorno gráfico de MATLAB. Para empezar, se ingresa la función, la tolerancia y un valor inicial en tres variables diferentes en modo string. De ahí la tolerancia y el valor inicial se los transforma a valores numéricos. Continuando, se utiliza simsx, que sirve para obviar a x como si fuera una variable. Se le declaran los contadores i y j iguales a 1 y el error aproximado, el primer error aproximado, igual a 5. Continuando, se hace un bucle condicional donde diga que si el valor absoluto del error de la posición i es mayor o igual a la tolerancia, hará el proceso; en caso contrario no lo hará. Dentro de este bucle se encuentra que el valor de x en la posición i más 1 va a ser igual a subs fx xy, la posición i. Sub se lo utiliza para reemplazar un valor en la función f en todas las x que encuentre el valor de x1 en la posición i. Para encontrar el error en la posición i más 1, se utiliza el valor absoluto de la división entre la resta del valor calculado menos el de anterior, dividido por el valor calculado, y todo eso multiplicado por 100. Y de ahí, solo para finalizar, se aumenta los contadores, igual a más 1 y j igual más 1. Al final solo se le imprime el valor de j, que es el contador de iteraciones, de cuántas veces realizó el proceso. Se calcula ahí se imprime el valor de x en la posición i y el valor del error en la posición j. Aquí tenemos los tres códigos unidos del grupo en una sola interfaz gráfica. Como ve, estos son los valores que tenemos que ingresar, que son la función, la que se va a evaluar, el valor inicial, tolerancia y los límites de la función, y para un caso las iteraciones. Y aquí tenemos la impresión de las respuestas, las iteraciones, la raíz que es la respuesta y el error aproximado. Esta parte de aquí lo que va a hacer es graficar la función ingresada, y además va a el punto de la solución, que vendría a ser la raíz. En la parte de acá tenemos tres botones, los cuales sirven para elegir el método que se quiere usar, que son ya explicados: punto fijo, bisección y interrupts. Y aquí tenemos otros tres botones que lo que hace es calcular, que sería encontrar la raíz, graficar la función, que es lo que expliqué acá, y salir del programa. En la parte de acá, adicionalmente, hemos puesto instrucciones de cómo se debe ejecutar cada método. Empezando con instrucciones generales, que es la forma en la que se debe ingresar las funciones, y cómo se tiene que elegir el método que se quiere utilizar. Aquí tenemos de cada método. Primero tenemos de punto fijo, solo se dice que se tiene que ingresar y no tiene que ingresar nada más. Método de bisección, igual cómo se debe ejecutar, y el método de rastro. Vamos a ejecutar cada uno de los métodos para que vean cómo sirve. No. Entonces aquí ingresamos una función. No. Aquí ingresamos una función, que en este caso pongamos x del cubo menos x menos 1, en un valor inicial de 1 y una tolerancia de 1. Aquí escogemos
el, digamos, Newton-Raphson, que es el método que vamos a usar, y ponemos calcular, y aquí vemos las respuestas. Ponemos graficar, y aquí está la función graficada con el punto que se ha encontrado, que es la raíz. Ahora, si queremos usar el siguiente método, ponemos otra función y volvemos a elegir el método, pues escojamos dentro del punto fijo, volvemos a calcular y podemos volver a graficar, y aquí encontramos la nueva gráfica. Por último método, ingresamos igualmente otra función, y aquí, como se explica acá en la parte de acá de las instrucciones, para el método de la bisección solo se necesitan ingresar los límites, no el valor inicial. Entonces, para esto borramos los límites puestos anteriormente y graficamos la función. Entonces aquí tenemos que poner los límites superior e inferior, que nosotros escojamos según la gráfica. Escogeremos en este caso menos 4 y 4. Ponemos aquí límite inferior menos 4 y el límite superior 4. En este método también tenemos que ingresar el número de iteraciones que nosotros queramos, pongamos 10 iteraciones. Escogemos del método y otra vez ponemos calcular. Y aquí vemos en estas dos casillas cuál es la respuesta y el error aproximado.